Las pirámides de Egipto. Sus proporciones colosales resultan fascinantes. Las más grandes son las del faraón Keops y la de su hijo Kefren. La primera mide 146 metros de altura. 2,5 millones de bloques fueron necesarios para construir cada una de ellas. ¿Cómo lo hicieron? En las últimas décadas se han realizado hallazgos decisivos en el lugar en el que fueron construidas. Ahora, los descubrimientos sobre cómo se construyeron, sobre cómo estos grandes proyectos crearon y consolidaron un Estado egipcio poderoso, se llevan a cabo lejos de la meseta de Giza, a cientos de kilómetros de las pirámides. En la actualidad, 2 equipos de egiptólogos, uno con base en medio del desierto y el otro a orillas del Mar Rojo, están haciendo más descubrimientos sobre el Egipto de la época de Keops de los que se han hecho al pie de las pirámides. ¿Qué han encontrado? ¿Qué revelan los nuevos hallazgos sobre las técnicas utilizadas por los antiguos egipcios? Ambos equipos quieren reconstruir los métodos de trabajo que utilizaban estos constructores para comprender algunos de sus secretos. ¿Lo conseguirán? El universo de Keops. Tanto la pirámide de Keops como las de sus sucesores se construyeron en la meseta de Giza. Este enclave fue una inmensa necrópolis durante siglos antes de quedar parcialmente cubierta por la arena. Cuando a finales del siglo XVIII Napoleón llegó con su ejército, la base de las pirámides no era visible y la esfinge estaba medio enterrada. Después de esta memorable expedición, las inmensas excavaciones que se realizaron durante 1,5 siglos permitieron retirar la arena de la meseta de Giza. En la década de los 80 se produjo un hallazgo de gran importancia. Los egiptólogos Zahi Hawass y Mark Lehner encontraron el poblado y el cementerio de los trabajadores que construyeron la pirámide de Kefren, hijo de Keops. La vida de sus constructores salió de la oscuridad, alejándose de los clichés establecidos en la Biblia. Los trabajadores del faraón no eran esclavos. Estaban bien alimentados y eran bien tratados. Se organizaban en equipos de 40 personas y se sentían orgullosos de poder ser enterrados al lado de su rey. Las excavaciones prosiguen desde hace 30 años, pero muchos siglos de pillaje desde Keops han hecho desaparecer un gran número de pistas. En la meseta de Giza no se ha encontrado ningún papiro ni ningún documento del reinado de Keops. Ninguna estatua monumental del faraón ha sobrevivido al paso del tiempo. El único retrato de Keops que milagrosamente se ha salvado es una figura pequeña de marfil que, en la actualidad, se conserva en el Museo del Cairo. Resulta irónico que, hoy en día, para avanzar en la investigación, haya que abandonar la meseta de Giza. Los hallazgos realizados a más de 200 kilómetros de las pirámides en el yacimiento arqueológico de Wadi al-Harf revelan detalles inéditos, arrojando luz sobre el universo de Keops. El egiptólogo Pierre Tallet viene con su equipo a las excavaciones todos los años durante 2 meses. ...60 trabajadores, bajo la dirección de 10 egiptólogos y arqueólogos, viven en este lugar en autarquía mientras dure su trabajo. Su campamento está en medio del desierto, a pocos metros de las galerías excavadas en la montaña hace 4.500 años. ¿Qué puede haber encontrado aquí Pierre Tallet que no se haya encontrado al pie de las pirámides? ¿Para qué servían estas cavidades de la roca? Estamos en una galería característica de Wadi al-Harf. Desempeñaban varias funciones. La principal era almacenar en su interior barcos desmontados de 2 expediciones al Mar Rojo.
Pero hasta ahora, después de 8 años de excavaciones, no se ha encontrado ningún barco completo en las galerías, solo fragmentos, algunos de ellos con inscripciones. Pierre Talley no ha encontrado los barcos que estaba buscando, pero la huella de Keops está presente en todo el yacimiento. Aquí se ve muy bien el cartucho de Keops. Hay que imaginarlo porque está escrito de forma vertical, aunque el bloque sea horizontal. Se lee el nombre completo del rey Keops, Hanum Jufu, que significa que el dios Hanum me proteja. El escriba escribió el nombre de Keops en escritura cursiva con un pincel. Pero en la hermosa versión oficial en jeroglíficos se distingue mejor el signo del carnero que representa al dios Hanum. A menudo los nombres de los faraones se asocian a una deidad porque ellos mismos eran considerados representantes del mundo divino. Pierre ha encontrado el rastro de Keops por todo el yacimiento, pero lo que cambió la situación fue un descubrimiento inesperado. Una oportunidad increíble que todo arqueólogo que haya excavado al pie de las pirámides desearía tener algún día. Aquí, en este espacio. En 2013, el equipo de Pierre Talley encontró entre 2 bloques miles de fragmentos de papiros que resultaron ser los más antiguos jamás encontrados en Egipto. No esperábamos encontrar esta clase de documentación en este yacimiento. En principio era una excavación en un puerto faraónico como otros que conocíamos. Enseguida, Pierre pudo traducir algunos fragmentos y comprendió que acababan de encontrar los informes detallados de un capataz que trabajaba para el faraón Keops. Eran cuadernos de registro realizados por un funcionario de rango medio llamado Merer, en los que se narraba parte de la construcción de la pirámide de Giza. El tesoro, de valor incalculable, se conserva actualmente en el Museo de El Cairo. El hallazgo es tan frágil y de un volumen tan importante que 6 años después aún quedan muchos fragmentos de papiro por tratar y reconstituir. En esta tarea tan delicada, Pierre ha pensado en una de las mejores especialistas en restauración de papiros para que se encargue de su valioso hallazgo. Tengo mucho cuidado porque siempre hay cositas que se pueden pegar. Es fantástico. Creo que nadie ha visto nunca unos papiros como estos. Este papiro es un informe administrativo realizado por un escriba funcionario llamado Merer. Una especie de tabla Excel de hace 45 siglos. En el informe están anotados todos los desplazamientos de un equipo de obreros, lo que hacían cada día y lo que recibían a cambio. Lo que está en negro es lo que el equipo hacía por el rey y lo que está en rojo lo que la administración hacía por el equipo, como la llegada de cargamentos de pan que alimentaban a los trabajadores durante un mes. ¿Qué información, hasta entonces desconocida, ha revelado el papiro? Es un documento muy importante porque nos ha permitido fechar todos los archivos que se encontraron en el yacimiento de Wadi al-Harf en 2013. Aquí tenemos la fecha que corresponde al año después del 13º censo de ganado mayor y menor del reinado de Keops. La contabilidad del tiempo se hacía de forma bienal con arreglo a un inventario de la riqueza del territorio que se realizaba cada 2 años. Esta información exclusiva significa que el reinado de Keops duró más tiempo de lo que se pensaba. Reinó como mínimo 27 años y no 20. Tuvo más tiempo para construir su pirámide, casi un tercio más de tiempo, lo que cambia las proyecciones de los egiptólogos para descifrar el secreto del inmenso monumento. ¿Cuál era la misión de Merer y su equipo de 40 barqueros? ¿A dónde iban? En la cima de la pirámide de Kefren encontramos una pista. En otro tiempo, las pirámides contaban con un revestimiento de relucientes piedras blancas. Al pie de la cara norte de la pirámide de Keops también quedan algunas de estas piedras. Los bloques de piedra caliza son diferentes a los que componen el 95% de la masa de la pirámide,
proceden de una cantera situada a unos 20 kilómetros de la meseta de Giza. En el papiro de Wadi al-Harf, el inspector Merer cuenta que necesitaba 2 o 3 días para transportar los bloques desde Tura hasta las pirámides con su equipo de 40 barqueros. Construyeron un puerto junto a la cantera que permitía transportar el material pesado en la crecida anual del Nilo, cuando el río alcanzaba su nivel más alto. Y eso no es todo. Los fragmentos que tenemos mencionan una zona llamada Oju Jufu, literalmente que vive Keops, que estaría al pie de la pirámide de Keops. Pierre piensa que el faraón instaló su palacio en este lugar para poder ver las obras. Después de la duración del reinado de Keops, esta es la segunda gran primicia que revela el papiro de Merer. No se ha encontrado el palacio de Keops, probablemente esté bajo la ciudad moderna. Merer cuenta que hacía un alto en este preciso lugar porque al lado del palacio estaban los archivos reales en donde se guardaban los papiros importantes de la administración de Keops. Una auténtica mina de oro de información que hoy estaría enterrada bajo la ciudad de El Cairo. El egiptólogo Marc Lenner lleva más de 30 años excavando en la meseta de Giza y está entusiasmado con el hallazgo del papiro de Merer. Pierre, Hola, Marc. me alegro de verte. Yo también me alegro mucho de volver a verte. Ahí está nuestro laboratorio. Parece pequeño, pero por dentro es mucho más grande. Vamos. En él, perfectamente ordenados y catalogados, se encuentran millones de objetos que provienen del poblado de obreros que construyeron la pirámide de Kefren. Ambos están encantados de hablar sobre sus descubrimientos para comprobar si se corresponden. Está sin terminar. Es como un detective que está en el escenario del crimen intentando hacer averiguaciones. Pero los textos te hablan directamente. Es como abrir una ventana. Tenemos los nombres de diferentes equipos y marcas específicas para cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, 3 trazos verticales para el equipo que se llama el pequeño, una cruz para el equipo que se llama el grande. Hay inscripciones casi todo el tiempo. ¿Está bien? Es perfecto. ¿Eso es lo que tienes? Sí, exactamente. Es increíble. Pienso que tenemos unos 50. Resulta tremendamente irónico. Tú en una expedición en la periferia, en la frontera de Egipto, encuentras todas estas inscripciones y todos estos textos. Nosotros que estamos en el centro de la administración del Estado egipcio y tenemos casi el mismo material que vosotros, pero el nuestro es anónimo. Sí, es muy curioso. Pero mantenemos los ojos abiertos. Sería genial encontrar la casa de Merer. Desde luego. ¿Cómo saberlo? Que pusiese su nombre. Exacto. Merer vivió aquí. ¿Por qué se encontró el diario de Merer en Wadi al-Harf y no en la meseta de Giza? ¿Qué hacía Merer con su equipo de 40 barqueros a orillas del Mar Rojo? Tras varios años de intenso trabajo en el yacimiento arqueológico de Wadi al-Harf, Pierre Tallet y su equipo pueden reconstruir parte de la historia. A unos kilómetros de las galerías de la montaña han excavado un edificio e instalaciones portuarias en las que cientos de hombres podían trabajar y dormir. Junto al mar han encontrado un muelle del que partían los barcos de Keops rumbo a la península del Sinaí. Otra pista importante. Al excavar bajo el agua y en las instalaciones portuarias han encontrado unas 100 anclas de barcos. En aquella época, las anclas eran bloques de caliza con un agujero para pasar una cuerda. ¿Qué buscaban al otro lado del Mar Rojo?
Se dirigían a la península del Sinaí. Era uno de los principales objetivos de la construcción de este puerto, ya que los egipcios tenían allí los mayores yacimientos de cobre. En la península del Sinaí se han encontrado varias minas de cobre que datan del periodo de Keops e incluso de antes de su reinado. Por aquel entonces todavía no había hierro. Las herramientas para tallar los 2,5 millones de bloques de piedra caliza que componen la Gran Pirámide se fabricaron con mineral de cobre. De Wadi al-Harf, el cobre se transportaba por el desierto a lomos de burro hasta las obras de la pirámide. Mered y su equipo pudieron realizar varios viajes de ida y vuelta por esta autopista del desierto. Antes de ir a las obras de la pirámide con su cargamento de cobre, tal vez llegaran primero a Wadi al-Harf con sus barcos desmontados en piezas. Pudieron formar parte de las expediciones que partían al Sinaí. Una aventura que aparentemente no estaba exenta de riesgos. Las poblaciones locales no recibían a los egipcios con los brazos abiertos. Hemos encontrado una fortaleza construida por los egipcios como punto de desembarco, es decir, que se protegían. El antiguo campamento de Wadi al-Harf, que Pierre aún no ha excavado, también está en lo alto. De este modo podían vigilar los alrededores para evitar que posibles ataques amenazasen a sus expediciones. En este contexto hostil, los antiguos egipcios intentaban proteger a cualquier precio sus instalaciones. A veces podían pasar varios años entre dos expediciones al Sinaí. Antes de partir, para evitar que les robasen su equipamiento, almacenaban los barcos desmontados en las galerías y las cerraban cuidadosamente con bloques de caliza tallados para este fin. En el desierto vivían varias tribus de beduinos que tenían curiosidad por saber lo que había dentro. Este sistema de cierre aseguraba la protección de los depósitos que había en el interior. Las galerías eran una especie de caja fuerte. En aquella época, la madera de calidad era muy rara y valiosa. En Egipto no había y tenían que ir a buscarla al Líbano, que por aquel entonces estaba cubierto de inmensos bosques de cedros. ¿Cómo tallaron y transportaron hasta aquí los bloques que servían para cerrar las galerías? Nos gustaría saber cuánto tiempo tardaron y qué técnicas utilizaron para construir el sistema de cierre. Pierre Tallet quiere hacer en el yacimiento de Wadi al-Harf un gran centro de arqueología experimental. Para conseguirlo, le ha pedido ayuda al cantero Frank Burgos, que a su vez es miembro de Compañeros del Deber y especialista en arquitectura antigua. El objetivo del experimento es ayudarles a interpretar mejor todos los datos arqueológicos que puedan observar en el yacimiento, así como comprender cómo se construyó la pirámide de Keops. El experimento va a llevarse a cabo a 300 metros del campamento, justo al lado de la cantera antigua en la que los antiguos egipcios tallaron los bloques que utilizaron para cerrar las galerías de Wadi al-Harf. Un bloque sin terminar le ha permitido a Frank comprender algunas de las técnicas que utilizaban. El bloque está rodeado de hoyos que le dan la vuelta y sirven para extraerlo. Hemos comprobado que estos orificios eran puestos de trabajo de aproximadamente 1 metro, de modo que los obreros estaban a 1 metro de distancia. Se colocaban de rodillas y tallaban en esta posición. Al terminar, se giraban y tallaban por el otro lado. Tomando como modelo el bloque antiguo, Frank y su equipo de 4 trabajadores
van a extraer un bloque de 1,5 metros cúbicos con herramientas de cobre. Vamos a recrear un experimento para cronometrar el tiempo que se necesita para extraer un bloque. Lo primero que hace Frank es trazar las zanjas que van a delimitar su zona de trabajo y el tamaño del bloque que quieren extraer. En el mismo ángulo, para que no se rompa el cincel. El cobre es un metal blando que se desgasta rápidamente al contacto con la piedra. Los movimientos son diferentes de los que se harían con cinceles de acero. No son como las herramientas de acero. Con cinceles de cobre, el trabajo es extremadamente largo y tedioso. ¿Cómo consiguieron los antiguos egipcios que el rendimiento fuera más eficiente? El año pasado se me ocurrió humedecer la roca al encontrarme con problemas en un experimento con herramientas de cobre. Había mucha sal en la roca y como es soluble, se me ocurrió mojar la piedra para ver si se ablandaba. Mojando la roca se avanza 5 veces más rápido. La piedra se desmenuza con los dedos y ya no tiene la estructura que tenía antes de mojarla. Hasta ahora, nadie había realizado este tipo de experimento arqueológico utilizando agua. No se menciona en ningún texto ni en ningún bajorrelieve antiguo. Si su intuición es correcta, es un verdadero descubrimiento. Los 5 van a trabajar 8 horas al día para obtener un bloque de aproximadamente el mismo tamaño que los bloques estándar de la pirámide de Keops. Cada media hora hay que afilar las herramientas de cobre. Hace falta cierta humildad para hacer arqueología experimental, enfrentarse a las dificultades que los antiguos egipcios encontraban y utilizar las herramientas que tenían. ¿Vamos a ver cómo va el bloque? Sí. No lo había visto. Han avanzado muchísimo. Con 1 litro de agua conseguimos quitar 7 centímetros, unos 50 por 50. Si no lo hubiésemos mojado, el resultado no habría sido tan bueno. Es un gran descubrimiento. Empujad. Venga, empujad. Lo sorprendente es que se ha roto en la parte de abajo. Se ve como la fisura desciende hasta el punto más bajo y se ha roto por abajo. Bien, Bravo. Estupendo. Lo hemos conseguido gracias a vosotros, chicos. Hemos ido todos. Hemos tardado casi 8 días en realizar el experimento. Ahora solo falta transportarlo. Las herramientas no se han deteriorado mucho. Hemos utilizado unos 300 litros de agua. Sin ella habríamos tardado el doble. Frank estima que con agua, los antiguos egipcios, con mucha más experiencia que los miembros de su equipo, podían tallar un bloque en 4 o 5 días como máximo. Pero, ¿qué hacían con los escombros? Los escombros de la extracción se reutilizaban en la construcción de rampas y también en las canteras para cargar los bloques y poder manipularlos a voluntad. Si se necesitaron unos 2,5 millones de metros cúbicos de piedra para la pirámide de Keops, quiere decir que hubo unos 2,5 millones de metros cúbicos de escombros. Según Frank Burgos, los antiguos egipcios habrían utilizado agua para tallar más rápido los millones de bloques de piedra necesarios para la construcción de las pirámides. Al pie de la pirámide de Keops, aún se pueden ver las canteras de las que se extrajo la mayoría de los bloques. Al construir las pirámides, los antiguos egipcios transformaron el paisaje. Literalmente, nivelaron gran parte del lecho rocoso de la meseta de Giza. La esfinge es un resto de dicha meseta de piedra caliza dura de la que salieron las piedras necesarias para construir las pirámides. Todos los escombros y cascotes resultantes de este método
se reutilizaron para construir rampas. ¿Qué tipo de rampas se utilizaron hace 4.500 años para transportar los bloques a 146 metros de altura? Egiptólogos y especialistas mantienen un apasionado debate y proponen numerosos modelos. Una sola rampa es o demasiado empinada o demasiado larga para mantener una pendiente realista que no supere el 12%. Varias rampas parece una solución muy costosa en tiempo y esfuerzo. ¿Una rampa envolvente externa o una rampa interior como la que sugirió en los años 2000 el arquitecto Jean-Pierre Audin? De momento, ninguna prueba definitiva permite cerrar el debate. Una vez más, tal vez haya que buscar la respuesta lejos de las pirámides. ...300 kilómetros al sur de las pirámides de Giza, una misión arqueológica franco-británica, ayudada por un centenar de trabajadores egipcios, quizás esté a punto de hacer un gran descubrimiento. Estamos en el yacimiento de Hatnub, una de las canteras de calcita más antigua del mundo. Todos los grandes faraones vinieron aquí en busca de una piedra dura y cristalina conocida como alabastro egipcio. Actualmente no queda alabastro en la cantera. Totalmente explotada y agotada, fue definitivamente abandonada durante la antigüedad. Quitar los escombros y la arena acumulados desde hace 2000 años parece un trabajo titánico. Sin embargo, aquí no hay tumbas ni tesoros funerarios. Entonces, ¿por qué tanto esfuerzo? Lo que el equipo de Janis Gordon ha empezado a encontrar en el lugar podría revolucionar la comprensión que se tiene de las obras de construcción faraónica y, en particular, la de la pirámide de Keops. Porque saben que aquí se extrajo y transportó un bloque de alabastro de 58 toneladas para la estatua de un faraón. En los trabajos de limpieza de la cantera, los egiptólogos han encontrado escalones y orificios excavados en la pendiente. Creen que los orificios servían para calzar grandes postes de madera y formaban parte de un ingenioso sistema de remolque. Disponen de un mes para retirar unas 6.000 toneladas de escombros y comprobar si hay orificios similares en el lado derecho de la rampa y más abajo en la cantera. ¿Cómo fechar una rampa tallada en la roca en una cantera que se ha utilizado durante más de 3.000 milenios? ¿Cómo estar seguros de que ya se utilizaba en la época de Keops? Se ayudan de las cientos de inscripciones que dejaron los jefes de expedición que se aventuraron hasta aquí para extraer la calcita sagrada. Vamos a comprobar las inscripciones de Keops. Roland Mark y Janis Gordon son expertos en jeroglíficos. Al hacer una relación de todas las inscripciones de la cantera, han encontrado 2 cartuchos del faraón Keops. Aunque una parte de los jeroglíficos se haya destruido, todavía pueden descifrar el nombre real de Keops. Sí, definitivamente hay un jarrón. ¿Y la codorniz? Sí, la codorniz y la víbora. Sí. Es la misma firma que se encuentra por todas partes en el yacimiento de Wadi al-Harf y en el papiro de Merer. Bajo el segundo cartucho de Keops, también dañado, Janis Gordon y Roland Mark han decidido cavar una zanja para acceder al fondo de la bajada. Quieren ver si se puede establecer una relación entre el cartucho de Keops y la rampa.
Al cabo de un mes, el equipo ha podido despejar la parte superior de la rampa y la parte inferior de la bajada donde se encuentra el cartucho de Keops. ¿Han encontrado los indicios y las informaciones que están buscando? El conjunto de la cantera, la masa de escombros y de arena que se ha ido depositando durante 2000 años, es mucho más importante de lo que pensaban. Después de excavar unos 10 metros de profundidad bajo el cartucho de Keops, por fin llegan al suelo de la rampa. Janis y Olivier encuentran otro orificio excavado en la roca similar al encontrado en la parte superior de la rampa. Estamos en una instalación nueva. Hay marcas hermosas de herramientas, lo que significa que se talló de una sola vez, en una sola pieza, la pared, luego los escalones y después los hoyos para los postes. De modo que la inscripción más antigua Es la de Keops. significa que el conjunto se hizo, como muy tarde, en el reinado de Keops. Gracias a estos hallazgos, los arqueólogos piensan que la rampa se habría excavado durante el reinado de Keops o incluso antes. En la parte superior de la rampa han encontrado, como esperaban, más orificios de postes y muchas marcas de herramientas. Olivier mide todas las marcas de herramientas que dejaron los trabajadores en la cantera, en especial las de la rampa, los orificios y las paredes contiguas. Encuentra las mismas huellas en todas partes. Pensamos que los mismos equipos, siguiendo un orden, tallaron la pared, los escalones e hicieron los hoyos para los postes. En ninguna otra cantera se ha encontrado una rampa con semejante pendiente. En los laterales se observan escaleras con orificios excavados en la roca. ¿Para qué servían dichos orificios? El sistema de funcionamiento de esta rampa, utilizado en aquella época, puede proporcionar nuevas pistas y arrojar nueva luz sobre la construcción de las pirámides. Olivier Lavigne ha analizado todos los indicios y ha desarrollado una hipótesis. Tengo delante un orificio de poste. La pared que hay delante de mí es bastante vertical y el poste iría instalado aquí. Es algo bastante lógico. Hay una instalación que permite que cuando el bloque viene por el camino de sirga, haya unos trabajadores subiendo con cuerdas y otros agarrando otras que rodean a los postes y que al tirar de ellas así, echándose hacia atrás, hacen que el bloque suba. Puedo coger la cuerda y tirar echándome hacia atrás, arrastrando el bloque y haciéndolo subir. Aquí abajo tengo una gran instalación, un travesaño que viene por aquí y arma el poste para poder calzarlo, porque ahí el orificio está un poco inclinado. No era nada fácil excavar un hoyo vertical con las herramientas que tenían. Tengo otro orificio aquí arriba que sirve de puntal y viene a la parte superior para sujetar el poste y que no se incline. Se necesita un tronco de árbol que sea muy liso, muy circular, para que la cuerda se deslice bien. Creemos que utilizaban barro, limo del Nilo, para lubricar la rampa y hacer que el bloque se deslizara reduciendo al máximo el rozamiento. Por el camino de sirga se podían subir bloques muy grandes. Hay una historia de un bloque colosal de 58 toneladas que salió de una cantera de alabastro como esta. A medida que el bloque avanzaba, los equipos de cabeza se adelantaban y recolocaban las cuerdas en los siguientes postes para que hubiera la menor cantidad de paradas y sacudidas posibles. Olivier piensa que este sistema de rampa se habría utilizado en la construcción de la pirámide de Keops. Pero una rampa sobre una pirámide no sería de roca, sino de escombros y ladrillos.
Sería necesario asegurar y estabilizar los postes entre sí en la misma masa de la rampa, con travesaños de madera y también en la parte superior. ¿Pero es viable? Habría que probar esta hipótesis en condiciones reales para estar seguros. De todas las pirámides, la de Keops es la más difícil de descifrar, porque posee una arquitectura interior única. Plantea enigmas adicionales que no se encuentran en ningún otro lugar. La desproporción y la altura del techo de la Gran Galería es un misterio en sí mismo. Pero lo que más asombra es la cámara del faraón, formada por unos bloques de granito enormes, algunos de los cuales llegan a pesar 70 toneladas. Es la única pirámide que posee una cámara funeraria de este tipo, tan alta, a 43 metros del suelo. ¿Cómo pudieron extraer y tallar unos bloques tan perfectos? ¿Hay huellas en el sarcófago del trabajo de los obreros que lo tallaron? Claro, hay varias. Aquí se ven muy bien las marcas del tallado. ¿Qué herramientas, qué técnicas utilizaron para dar forma a unos ángulos con una pureza geométrica ejemplar? Parte de la respuesta está a 1000 kilómetros de las pirámides, al sur de Egipto, en la ciudad de Asuán. En Asuán, a orillas del Nilo, están las antiguas canteras de granito que se explotaron en el período faraónico. Algunos bloques siguen ahí. No pudieron acabarlos porque sus dimensiones eran gigantescas. El más famoso es el obelisco inacabado de Asuán. El gigante de piedra mide 42 metros de longitud y pesa unas 1.200 toneladas. Se cree que la obra quedó inacabada por culpa de una fisura que se produjo durante los trabajos de extracción. Estos monumentos inacabados son unas muestras magníficas de las técnicas de tallado de los antiguos egipcios. Revelan algunos de sus secretos, como, por ejemplo, cómo pudieron trabajar la piedra con otras piedras más duras que el granito. Hicieron un trabajo increíble. Te das cuenta del tamaño de la zanja que tuvieron que hacer para extraer el obelisco con bolas de dolerita. Una piedra relativamente dura. Es una piedra intrusiva y es la única herramienta con la que contaban para tallar granito. Es increíble. Las mismas zanjas verticales que vimos para el obelisco, pero además tenemos zanjas horizontales que servían para liberar el bloque. Aquí se ve muy bien. Es impresionante. Es muy incómodo. Tal vez estuviesen sentados. Eran flexibles y bajitos, creo. Utilizaban bolas de dolerita para extraer granito. Pero ¿cómo consiguieron hacer ángulos rectos y esquinas perfectas? Como resulta imposible hacer arqueología experimental en un paraje histórico como este, Frank ha decidido realizar un experimento inédito en El Cairo. El escultor Nathan Doss y su discípulo Islam El Sargawi están acostumbrados a trabajar el granito con técnicas modernas, pero siempre se han preguntado cómo harían sus ancestros para esculpir una roca tan dura sin herramientas de hierro. Para ellos, esta prueba es una especie de desafío. Después de golpear durante unos minutos con bolas de dolerita, ya pueden quitar una buena cantidad de polvo de granito. El objetivo de Frank no es demostrar la eficacia de la dolerita. No tiene ninguna duda al respecto. Lo que quiere probar es cómo hacer ángulos perfectos como los de la cámara del faraón sin utilizar herramientas de acero.
Si golpeamos el borde con bolas de dolerita como esta, romperemos la esquina. Obtenemos polvo. El método, según Frank y otros investigadores que le han precedido, es utilizar una pasta abrasiva hecha con limo del Nilo y polvo de esmeril. El esmeril es una de las pocas rocas que es mucho más dura que el granito. Al pasar repetidamente una lámina de cobre sobre polvo de esmeril, es capaz de serrar literalmente el granito. ¿Lo escuchas? Sí, está claro. Hay fricción. Si no se escucha este sonido, algo no va bien. Tiene que crujir. Solo hay que tener paciencia. Cinco milímetros. ¿5? Sí. No está mal. Hemos estado serrando entre 25 minutos y media hora para conseguir 5 milímetros. Aunque en una longitud pequeña. Supongo que en una longitud mayor se necesitará más tiempo para conseguir 5 milímetros. Durante 3 días, Nathan, Islam y 2 trabajadores van a golpear una parte del bloque con bolas de dolerita para crear una superficie regular de 4,5 centímetros de grosor. Después aserrarán en 2 lados para conseguir una arista. En Wadi al-Harf, la misión llega a su fin. A Frank le gustaría intentar llevar hasta el campamento el bloque de piedra caliza que talló el año anterior. Para preparar lo mejor posible el experimento, los trabajadores retiran las piedras y nivelan la superficie para facilitar al máximo el camino de sirga. De forma simbólica, Pierre dibuja el cartucho de Keops y el nombre de un equipo parecido al de Merer, cuya huella ha encontrado en varios bloques que tapaban las galerías. Vaya, no es suficiente. Necesitamos más hombres. Bajo los bloques antiguos que tapaban las galerías de Wadi al-Harf, los arqueólogos solo han encontrado maderas pero ningún trineo. Frank va a empezar por esa solución. Su método es ir de lo más simple a lo más complicado. ¿Qué pasa? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Todos juntos! ¡Parad! ¡Parad! Mira el camino. Algo no va bien. La madera ralentiza demasiado. Ponemos arena entre la madera y la piedra para que se deslice mejor. Es para reducir algo el rozamiento entre la piedra y la madera. ¡Todos juntos! ¡Parad! No hace lo que queremos y me fastidia. No hemos dado con el método, no es fluido. Y además estamos en la zona más empinada. Nos quedan varios cientos de metros poniendo barro, regando y todo para un bloque relativamente pequeño que serviría para una construcción mediana. No le veo mucho interés, la verdad. Tal vez nos interesaría intentar, aunque sea de forma rudimentaria, reconstruir el trineo, porque el bloque parece más unido a la madera que la madera al suelo. A mí me parece que es demasiado esfuerzo para el resultado que obtenemos. Bueno, ya veremos mañana. Vamos a pensarlo juntos y ya veremos. En un día, con 33 trabajadores, el bloque solo ha avanzado 50 metros en una pendiente descendente.
Frank solo tiene un día de prueba por delante. ¿Cómo puede salvar la situación? Se toma la decisión de hacer un trineo improvisado con urgencia. Madera sobre madera, de repente, el bloque avanza mucho más deprisa. Mucho mejor. Hemos avanzado todo esto desde ahí en 10 minutos. Nuevo intento. Tratan de sustituir la arena por barro. ¿Qué tal? Fíjate, el trineo no se mueve. ¿Por qué? Está atascado. Al poner arcilla ligeramente humedecida, que se supone que debe lubricar el sistema, el bloque no se mueve. Así que vuelven a la solución de la arena. A medida que avanza el experimento, los trabajadores aprenden a coordinarse y cada vez son más eficientes. Llegan al campamento al final de la tarde, a 300 metros del punto de partida. Impresionante. ¡Viva el Dr. Frank! Frank quiere volver el año siguiente con un trineo de verdad, para hacer más pruebas, con arcilla más pura y también intentar preparar una vía con una especie de empedrado de guijarros que han visto cerca de la antigua cantera. De igual modo, le gustaría hacer pruebas en las que el bloque tenga que subir la cuesta. ¿Cuál es la conclusión de este experimento arqueológico para el sitio de la pirámide de Keops? Extrapolándolo a las pirámides, podemos establecer 35 milímetros por hora Sí. para un bloque de este tamaño, y tal vez sea una estimación pesimista. Creo que ellos tenían más experiencia, tenían una técnica mucho más funcional que les permitía avanzar más deprisa. Antes de regresar a Francia, Frank vuelve al taller de los escultores egipcios del Cairo justo a tiempo para ver el tallado de la arista. Para esta delicada operación, Nathan ha decidido utilizar herramientas de sílex en lugar de bolas de dolerita que, al ser tan grandes, son menos precisas para un trabajo de acabado. Han conseguido hacer una esquina perfecta con las herramientas con las que contaban en la época de Keops. Bolas de dolerita, una lámina de cobre y una pasta abrasiva hecha con esmeril y sílex. Es genial. Por fin tenemos la esquina. Ha sido una experiencia genial. Siempre leo cosas sobre técnicas antiguas. Como escultor que soy, me interesan mucho. Pero probarlo y hacerlo yo mismo ha sido increíble. La arqueología experimental permite comprender mejor las acciones y las técnicas que utilizaban los antiguos egipcios. Las pruebas experimentales de Frank han demostrado que, con toda probabilidad, utilizaron agua para tallar los 2 millones de bloques de piedra caliza que forman la Gran Pirámide de Keops. De no ser así, no habrían conseguido tallar tantos bloques en menos de 27 años con herramientas de cobre. Con este método, habrían extraído tantos escombros y residuos como piedras talladas, lo que les habría permitido construir fácilmente una o varias rampas para transportar los bloques hasta una altura de 146 metros.
La rampa de Hatnub indica que podían remolcar grandes bloques sobre rampas con una pendiente de más del 20% y no solo del 12% como se pensaba hasta ahora. Utilizaban madera, trineos de madera, tal vez limo húmedo y quizás también arena para reducir el rozamiento. Todavía quedan por hacer muchos experimentos importantes para intentar arrojar luz. Las pruebas necesitan mucho tiempo de preparación y de formación de los equipos implicados. Porque ya se sabe, el diablo se esconde en los detalles. Gracias a todas las investigaciones arqueológicas realizadas en la meseta de Giza desde hace décadas, confirmadas ahora por los descubrimientos de Pierre Tallet, se ha podido reconstruir la meseta de Giza y la vida de los trabajadores en los tiempos de la construcción de la pirámide de Keops. Sabemos dónde estaban los canales construidos especialmente para transportar los materiales y en qué zona estaba situado el palacio de Keops y los archivos reales. Para construir las pirámides, estos constructores tuvieron que desarrollar un estado fuerte y centralizado en el que todo estaba planificado y organizado hasta el más mínimo detalle. La madera fundamental para la navegación venía del Líbano. El mineral de cobre para fabricar las herramientas procedía de la península del Sinaí. Tallaban el granito en Asuán y lo transportaban por el Nilo, igual que las rocas de Tura, hasta las obras de construcción en la meseta de Giza. Sin las pirámides, tal vez el antiguo Egipto no habría llegado a ser la gran civilización que fue, una referencia, una inspiración que ha atravesado los siglos y que aún hoy sigue desafiándonos.